Buenos días. Vamos a empezar refiriéndonos a Dios nuestro Señor, ofreciéndole nuestro círculo del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener hoy nuestro tercer círculo sobre el tema central de Cristo Formador. Los dos primeros se refirieron a un aspecto que titulé Perfil Inicial de Cristo Formador. Y ahora vamos a entrar a otro aspecto más cercano a nuestro tema, que es la figura del buen pastor. Esta figura del buen pastor es una figura que aparece en el Antiguo Testamento. Por eso ahora vamos a fijarnos en algunos pasajes del Antiguo Testamento en el que vemos la figura del buen pastor, sabiendo que ese buen pastor va a ser Cristo y que todas las notas que vamos a encontrar nosotros en los textos de la Sagrada Escritura o del Antiguo Testamento que voy a mencionar son notas que se aplican de una manera muy directa, profética en ese momento, a Cristo nuestro Señor. Les recuerdo los tres círculos concéntricos que conviene tengamos presentes al tratar cualquier tema de la Sagrada Escritura. El primer círculo es el hecho histórico que narra el texto de la Sagrada Escritura. El segundo círculo es el contenido espiritual de ese hecho histórico. Y el tercer círculo es la aplicación pastoral, o si queremos apostólica, de ese texto a las circunstancias, personas, trabajos que nosotros vayamos realizando en nuestra propia vida. De esa forma no se queda solo el fruto en algo intelectual. Conocemos históricamente algún texto de la Sagrada Escritura. No se queda tampoco solo en lo que puede ser la mejora espiritual de cada uno de nosotros, que es un buen fruto inicial importante, sino que trasciende más allá de nosotros, porque la gracia de Dios es muy fecunda y se va manifestando en las personas y en las actividades que nosotros vamos realizando. Todas ellas se van viendo beneficiadas de esa visión histórica del texto evangélico y de esa consideración espiritual. Dicho esto, vamos a mencionar algunos elementos de este buen pastor que aparece en el Antiguo Testamento. Lo primero que nosotros podemos decir es que cuando Dios elige el modo de representar su relación con el pueblo, aunque verdaderamente es un rey, no se presenta muchas veces como rey, porque el rey indica mucho dominio, indica mucho poder, indica mucho política, indica mucho elementos belicosos, de guerra y demás, sino se presenta de una forma mucho más cercana a la tierra en la que se tiene todo lo que es la revelación del Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel, Palestina, y se nos presenta como un oficio muy sencillo. Es el oficio de un pastor. Recuerden que la palabra pastor significa propiamente el encargado de alimentar a alguien. Este alguien va a ser una oveja o va a ser un rebaño. No se trata tanto de gobernar y de regir, que sería el rey,
cuanto de servir de esta forma. Piensen que en el fondo se trata también del diálogo que Dios nuestro Señor tiene con la humanidad. Y ese diálogo Él lo quiere centrar no en el aspecto de dominio y de poder de un rey, sino en el aspecto sencillo y humilde de un pastor. Desde el punto de vista de la organización de la sociedad, el pastor es de los que menos cuentan en una sociedad. Porque no se trata de un trabajo que tenga que ver con personas, sino que tenga que ver con el cuidado de unos animales que sirven al hombre. Es por tanto de esta forma una manifestación de la humildad de Dios nuestro Señor, el presentar su relación con su pueblo como la relación de un pastor con su rebaño. En el fondo se trata de manifestar de esta manera el tipo de diálogo de salvación que Dios quiere entablar con su pueblo. De esta forma, como pastor, la figura del pastor, Dios nuestro Señor ilumina su relación con nosotros. De esta forma nos acompaña como el pastor acompaña a las ovejas en todos los desplazamientos de las mismas, las reúne, las lleva a brevar, las lleva, en definitiva, por las cañadas oscuras de la vida. Las alimenta, es propiamente el significado central de la palabra pastor, el encargado de alimentar a alguien. Las consuela, las acompaña en definitiva, y todo esto es una manifestación del amor paciente y tierno de Dios por cada una de sus ovejas y por cada uno de nosotros. Por eso es importante que tengamos presente inicialmente esta imagen del pastor con su rebaño. Quizás en el presente, en nuestro contorno geográfico, no sea tan común ver un pastor. En Tierra Santa todavía es posible ver pastores apacentando ovejas en campos semidesérticos, en las cercanías de la misma ciudad de Jerusalén y de Belén. Y ahí nosotros podemos advertir el sacrificio, la dedicación casi exclusiva de los pastores que van llevando a las ovejas buscando lugares tranquilos, serenos, que puedan tener en algún momento del día sombra, que puedan tener también esas fuentes que necesitan para abrevarlos y demás. Y esta figura que el Señor elige de pastor es una figura conocida por el auditorio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y recuerden que Dios nuestro Señor, como formador, es un pedagogo. Y el pedagogo ese es el encargado de llevar a los niños inicialmente a la escuela y posteriormente encargado de llevar a los niños de la ignorancia al conocimiento, del desconocimiento a la ciencia, en definitiva de la incultura a la cultura. Si nos fijamos ya en algunos pasajes específicos, ¿cómo se nos presenta a nosotros este buen pastor? Voy a elegir 3 fuentes del Antiguo Testamento. 2 son del profeta Isaías, Isaías 42, 1, 7, Isaías 49, 1, 6. Otro es el profeta Ezequiel. Vamos a leer el texto aquí. Es uno de los textos más conocidos de este profeta. Ezequiel 34, 1 y siguientes. Y vamos a concluir con la presentación y el comentario de ese salmo bellísimo, de los más
conocidos de la Biblia o del Salterio, que es: el Señor es mi pastor, nada me falta. Si nos fijamos entonces en el primero de los textos, el de Isaías 42, 1 y siguientes, 1:7, ahí se presenta al Señor como el elegido de Dios. He aquí a mi elegido, dice el Señor. Con esto, lo que nosotros encontramos es que el oficio de pastor es una vocación en el sentido teológico y espiritual. No es sencillamente que uno elige servir a ovejas, sino que es elegido por Dios para servir y cuidar de las ovejas. Esto nos tiene que dar a nosotros una visión de una gran confianza, porque en nuestro trabajo como formadores no es un trabajo que nosotros elegimos, sino es una misión para la que Dios nuestro Señor nos elige. Y por eso precisamente nosotros debemos confiar en Dios nuestro Señor, que nos da la capacidad o nos capacita y nos va dando oportunidades para ejercitar esta capacidad en las personas y en los ambientes, en las actividades, en las iniciativas que nosotros vamos llevando adelante. Este elegido de Dios nuestro Señor también es sostenido por Dios nuestro Señor. Mi elegido a quien sostengo, dice el Señor. Esto tiene que darle al pastor, al elegido de Dios nuestro Señor, también una humilde fortaleza, porque si se mantiene en pie en los distintos momentos de la vida, sobre todo en momentos de dificultad, de lucha, de prueba, de contrariedad, es cada uno de esos momentos un momento que Dios nuestro Señor tiene muy presente y en el que Dios nuestro Señor se manifiesta como el fundamento de la fortaleza de ese pastor. Mi elegido a quien yo sostengo. No son mis propias fuerzas las que me mantienen en pie. Antes es la gracia de Dios que permite que con mi colaboración y mi correspondencia vaya creciendo precisamente mi fortaleza y vaya creciendo mi fidelidad. Añade otro elemento. Dice, te elegí para que seas luz de las naciones. Se trata, por tanto, de una labor que tiene que ver con iluminar a un pueblo y a una nación y a todas las naciones. Y precisamente por eso Dios, en el Antiguo Testamento, este elegido de Dios, en el Nuevo Testamento, Cristo nuestro Señor dirá, yo soy la luz del mundo. Exactamente en continuidad con esta imagen. Elegido para ser luz de las naciones, Cristo se presenta como luz del mundo. Y precisamente por eso Cristo ilumina con toda su vida como formador los temas principales de la vida humana. ¿De dónde venimos? Salí del Padre y vine al mundo. ¿A dónde vamos? Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Por dónde debemos dirigir nuestros pasos? Yo soy el camino que lleva a la verdad y que conduce a la vida. Les comento que en el tiempo que yo estuve en Israel, como el pueblo y más bien los dirigentes del pueblo han rechazado durante 2000 años a Dios nuestro Señor como Salvador, se presentan a sí mismos de un modo impropio como la luz de las naciones. Cristo habla de sí mismo y el profeta aquí habla de Jesús o habla de Dios como luz de las naciones.
del elegido de Dios como luz de las naciones. Pero ellos se ponen, como decir, esa medalla como si ellos fueran la luz de las naciones. Ténganlo presente, no es por hacer polémica, pero es por poner en su punto lo que es el significado propio de esta profecía, de esta parte descriptiva de la vocación del Mesías. Quien tiene la vocación de ser luz de las naciones no son los judíos actualmente que se han opuesto a Dios nuestro Señor. En eso realmente no son luz, sino es Jesús, es el mensaje evangélico y es el elegido de Dios que le dice a Dios que sí y que se le abre en su propia vida. Hay otros elementos más de este elegido, que es dar la vista y la libertad. Son elementos que nos indican a nosotros el poder de la gracia de Dios. Dar la vista a un ciego no lo hace cualquiera. En el presente, posiblemente con el avance de la técnica, puedan hacer algo los oculistas y están llamados a ello, pero eso no es un milagro. Dijéramos que es el uso adecuado de los progresos científicos para que una carencia, que es la carencia de la vista, pase a ser una cualidad, que es la vista misma o la visión. Y dar la libertad a los prisioneros, esto lo puede hacer un rey, pero lo hace sobre todo en el sentido espiritual Cristo nuestro Señor cuando nos libera del pecado. En el fondo es una manifestación del elegido el presentar a nosotros el amor que Dios nuestro Señor nos tiene. Y este amor es un amor fiel, es un amor constante, es un amor continuado, es un amor universal. San Juan Pablo II tiene un texto que quiero comentarles, leyéndoselo, que dice así, en una homilía del año 2000. Cristo nos ama a cada uno de nosotros de un modo personal y único en la vida concreta de cada día, en la familia, entre los amigos, en el estudio y en el trabajo, en el descanso y en la diversión. Es una especie de síntesis de este elegido por Dios nuestro Señor en el Antiguo Testamento, que es el buen pastor. Nos ama cuando llena de frescura los días de nuestra existencia y también cuando en el momento del dolor permite que la prueba se cierna sobre nosotros, también a través de las pruebas más duras. Él nos hace escuchar su voz. Sí, queridos amigos, Cristo nos ama y nos ama siempre. Nos ama incluso cuando lo decepcionamos, cuando no correspondemos a lo que espera de nosotros. Él no nos cierra nunca los brazos de su misericordia. ¿Cómo no estar agradecidos a este Dios que nos ha redimido, llegando incluso a la locura de la cruz? A este Dios que se ha puesto de nuestra parte y está ahí hasta el final. Yo quiero subrayar una de las frases que está escrita aquí, que es una frase que implica una experiencia extraordinaria del amor de Dios, de la fidelidad del amor de Dios, y es cuando el Papa escribe, nos ama incluso cuando lo decepcionamos. Sabemos que decepcionar a una persona es desilusionarla, es quitarle la esperanza respecto a una expectativa, es en definitiva, dijéramos, abrirle los ojos respecto a un elemento de egoísmo y de cerrazón y de terquedad que hay en todo corazón humano. Y por eso una de las peores frases que nosotros podemos escuchar de otra persona es que la hemos decepcionado. Aunque nosotros podamos decepcionar a personas humanas, nunca decepcionamos a Dios. Por más que nos alejemos, por más que nos cerremos a su gracia, por más que nos cerremos a su acción,
por más que nos mantengamos tercos en posturas alejadas de Él, Él siempre estará con nosotros, siempre nos tenderá la mano y siempre nos dará una nueva oportunidad. Este es el primer texto del Antiguo Testamento sobre la figura del buen pastor. Hay una segunda parte del profeta Isaías, Isaías 49, 1-6, donde se presenta al buen pastor ya no como elegido, sino como siervo, como servidor. Y ahí nosotros vemos sobre todo otro elemento de la vida de Cristo nuestro Señor y de la vida de todo formador, que es su sumisión a Dios Padre, su sumisión al plan de Dios, su sumisión a la voluntad de Dios. Nadie que sea buen pastor podrá hacer todo a su aire y como le venga en gana. Cualquier buen pastor se referirá siempre a lo que Cristo dice de sí mismo: mi doctrina no es mía. Lo que yo les enseño, no se lo enseño como algo que nace de una manera individualista solo de mí. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y precisamente porque yo obedezco al que me envió, porque yo estoy sometido al que me envió, por eso les transmito esa palabra. Por eso les transmito esa voluntad. Y lo que nos salva realmente no son nuestras ocurrencias, ni nuestras teorías, ni nuestros conocimientos, sino nuestra humilde sumisión a la voluntad de Dios. Por eso todos nosotros somos siervos de Dios. Y precisamente por eso recibimos de Dios nuestro Señor una misión para irla realizando con fidelidad, con perseverancia, con delicadeza, con constancia a lo largo de nuestra vida, en nuestra propia existencia y en la vida y en la existencia, y en la conducta y en las elecciones de los demás. Es también en este sentido un siervo que está llamado a una misión universal, porque es llevar la luz de Dios a todas las naciones. Y esa luz de Dios la recibe el siervo. Esa luz de Dios ilumina la conciencia del siervo, ilumina su inteligencia, ilumina sus sentimientos, sus afectos, sus emociones, sus decisiones, sus opciones, y de esta forma el siervo puede llevar la luz de Dios, la luz de Dios, y la lleva humildemente y fielmente a toda la humanidad. Y de aquí que un siervo de Dios de esta categoría se sienta en casa en cualquier nación, en cualquier punto geográfico de la tierra, porque si la tierra es obra de Dios, donde está la obra de Dios, ahí está cualquier persona que se siente hija de Dios y que actúa como hija de Dios. Debemos nosotros pedirle a Dios nuestro Señor la gracia de considerar nuestra vida como un servicio a Él, en primer lugar, porque somos sus siervos, y en segundo lugar, como un servicio generoso, disponible, universal, a todos nuestros hermanos. De esta forma podemos nosotros iluminar tantas conciencias, guiar tantas voluntades, orientar tantas decisiones y opciones que por momentos y por periodos de las personas son momentos y periodos de oscuridad, de confusión, de no ver con claridad lo que uno quiere y lo que uno debe hacer. Y por eso, escuchándolos, podemos nosotros, con mucho respeto, orientarlos y llevarlos adelante. Tenemos después el tercer texto, que es el texto de Ezequiel, donde de una manera ya específica, no preparatoria como las dos anteriores, es donde se habla del pastor en el Antiguo Testamento. Las dos anteriores han sido preparatorias porque se ha hablado del pastor como elegido de Dios
y del pastor como siervo de Dios. Esta, en cambio, habla del pastor como tal, con la vocación que tiene en el Antiguo Testamento. Les leo el texto de Ezequiel. En él encontraremos una contraposición. Así es muy pedagógico también el texto de la Escritura, a base de contraposiciones. Y en la primera parte de la contraposición encontraremos nosotros la figura del mal pastor. Y está dicho a pastores, y está dicho a sacerdotes. Y después encontraremos nosotros la figura del buen pastor. Escuchémosla, que arroja enorme luz sobre este tema. Dice: me fue dirigida la palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y los pastores de Israel en aquel momento eran unas personas, después fueron otras. A lo largo de la historia de la iglesia son todos los que en ese momento histórico tienen alguna responsabilidad sobre el pueblo de Dios. Profetiza diciéndoles: así habla el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Recuerden lo que les decía. La palabra pastor significa aquel que se encarga de alimentar a otro, no de alimentarse a sí mismo. Y por eso la primera queja de Dios nuestro Señor es porque esos pastores de Israel se apacientan a sí mismos. Y se pregunta, ¿los pastores no son para apacentar el rebaño? Pero ustedes comen la leche, se visten de su lana, matan las cebadas y no apacientan a las ovejas. No confortaron a las flacas, no curaron a las enfermas, no vendaron a las heridas, no redujeron a las descarriadas, no buscaron a las perdidas, sino que las dominaban con violencia y con dureza. Vean a qué cantidad de detalles se refiere el Señor en la vida de un rebaño, de un grupo de ovejas que están manifestando grupos humanos, comunidades humanas. El pastor, el buen pastor, debe dar fuerza a las ovejas débiles y no lo han hecho estos malos pastores. El buen pastor debe curar a las ovejas enfermas y tampoco han curado a las ovejas enfermas. Un buen pastor debe vendar a las ovejas heridas y no lo hicieron. Un buen pastor debe encontrar a las descarriadas, buscar a las perdidas y no lo han hecho, sino que, como dice aquí el texto, se dedicaban a dominarlas con violencia y con dureza. Como además una oveja es, en definitiva, toda mansedumbre y toda sencillez, tristemente se ve más violencia cuando un mal pastor apalea a una oveja con estas características y utiliza la violencia y la dureza en su trato con ellas. Cada uno de nosotros también corre el peligro de imitar a los malos pastores con las personas con las que uno está, o de una manera material, dijéramos, espiritual, psicológica, con actitudes que llevan una carga de violencia interna, con modos, con gestos, con silencios, con actitudes, con decisiones que en definitiva están manifestando violencia y dureza. Continúa el texto: y así andan perdidas mis ovejas por falta de pastor, siendo presa de todas las fieras del campo. Y sabemos que en el campo, por lo menos en aquel campo, todavía hay lobos y hay coyotes. Recuerdo yo en Magdala, por las tardes, noches, cuando se iba un poquito la luz, cuando empezaba la noche,
empezaban a aullar los coyotes y los lobos. Ahí entre nuestra casa, que está más o menos a unos 50 metros del mismo lago, del inicio del lago de Galilea, en Magdala, y que pues se escuchaban estos aullidos y estas persecuciones y demás. Había en la zona, aunque no sueltas, ovejas, y si no estaban listos los pastores para cuidarlas, ahí estaban siendo ellas presas de las fieras del campo. Andan errantes por montes y collados, derramadas por toda la haz de la tierra, sin que haya quien las busque y las congregue. La vocación de un buen pastor es buscar a esas ovejas que andan sueltas y es reunirlas. Por eso Cristo en el Nuevo Testamento dirá: tengo otras ovejas que no están en este redil, y conviene que yo las busque para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Oigan pues, pastores de Israel, la palabra de Yahvé. Por mi vida, dice Yahvé, pues mi rebaño ha sido depredado y han sido presas mis ovejas de todas las fieras del campo por falta de pastor, pues no iban mis pastores en pos de mi rebaño, sino que lo abandonaron apacentándose a sí mismos y no a mi grey. Oigan, por tanto, oh pastores, la palabra de Yahvé. Así habla el Señor Yahvé: heme aquí contra los pastores para requerir de su mano mis ovejas. No les dejaré ya rebaño que apacienten. No serán mis pastores que asimismo se apacientan. Les arrancaré de su boca mis ovejas, no serán ya más pasto suyo. Porque así dice el Señor Yahvé. Y ahora viene la imagen del buen pastor. Después de esa imagen tan detallada de los desmanes que llevan a cabo los malos pastores, dice el Señor: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reuniré. Como recuenta el pastor a sus ovejas el día en que la tormenta dispersa la grey, así recontaré yo mis ovejas y las pondré en salvo en todos los lugares en que fueron dispersadas el día del nublado y de la tiniebla. Por tanto, vemos una primera nota de este buen pastor, que es estar con sus ovejas el día de la tormenta y preocuparse de cada una de ellas y contarlas, y no quedarse contento ni satisfecho hasta tener a todas las ovejas que se le habían encomendado. Sobre esto mismo les comento que la imagen de la oveja llega hasta cierto nivel, pero que la verdad que hay detrás de cada una de estas ovejas es cada persona humana que se relaciona con el Señor y con la que el Señor se relaciona. La oveja no es libre, la persona humana sí. Y precisamente por eso, ni el mismo Señor logra el 100% del fruto con las almas a las que se dedica como formador y como pastor. Quiero con esto aludir a Judas en concreto, que fue una oveja recibida en el rebaño de Dios nuestro Señor, atendida con un grandísimo amor por parte del Señor en cada uno de los días de esos 3 años que vivió con los demás. Pero esta oveja era una oveja, como somos todos los hombres, inteligente y libre, y utilizó su inteligencia parcialmente bien para llevar lo que era la bolsa y la economía y la administración del colegio apostólico, y utilizó su inteligencia también parcialmente mal, porque no ajustándose la imagen del Señor a la idea que él tenía de Mesías, traiciona al Señor y libremente lo vende por 30 monedas de plata. Por eso ni el mismo Señor logra que todas las ovejas encomendadas
por Dios su Padre a Él, vuelvan salvadas, digamos así, al redil del Padre. Y las retraeré del medio de las gentes, y las reuniré en todas las tierras, y las llevaré a su tierra, y las apacentaré sobre los montes de Israel, en los valles y en todas las regiones del país. San Agustín, comentando esta parte de este texto, cuando dice el profeta Ezequiel, las apacentaré sobre los montes de Israel, en los valles y en todas las regiones del país, se refiere a toda la predicación evangélica del Señor en las distintas zonas de la Tierra Santa. Se refiere en definitiva a esos verdes pastos, perennemente verdes y jugosos, que son las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para que cada una de las ovejas encuentre todo el alimento que cada una de ellas necesita. Las apacentaré en pastos pingües y tendrán su majada en las altas cimas de Israel. Allí tendrán cómoda estancia y pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo mismo las llevaré a la majada, dice el Señor. Buscaré la oveja perdida. Lo que no había hecho el mal pastor, que no buscó la oveja perdida, lo va a hacer el buen pastor. Traeré la extraviada, tampoco lo hizo el mal pastor. Vendaré a la que tiene la pierna quebrada, curaré a la enferma, y guardaré las gordas y robustas, y apacentaré con justicia. Ese es el ideal de todo buen pastor, apacentar con justicia. No les bastaba a ustedes apacentarse en lo mejor de los pastos, que pisoteaban además con sus pezuñas el resto del pasto, beber el agua clara y no enturbiar con sus pisadas la que queda. Mis ovejas van a tener que comer lo que ustedes pisaron con los pies y beber lo que ustedes enturbiaron. Por eso dice el Señor Yahvé, yo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca. Yo protegeré a mis ovejas para que no se descarríen. Yo juzgaré entre oveja y oveja. Suscitaré para ellas un pastor único que las apacentará. Aquí está profetizando de un modo explícito la figura del buen pastor en Jesús, que así se presentará en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Yo, Yahvé, seré su Dios. Yo, Yahvé, lo he dicho. Haré con ellas una alianza de paz. Haré desaparecer de la tierra las fieras y andarán tranquilas por el desierto y se reposarán en la selva. Y el texto continúa todavía un poquito más. No es necesario ya seguir leyéndolo. Lo que sí nos tiene que quedar clara es esa contraposición que el Señor hace entre un mal pastor que se apacienta a sí mismo y que descuida las ovejas, y un buen pastor que se dedica a apacentar las ovejas, a curar a las enfermas, a encontrar a las perdidas, a apacentarlas a todas con justicia. Paso al último apartado de este círculo de esta mañana, y es otra figura que nos aparece a nosotros en el Salmo 23. Me van a permitir encontrarlo y leerlo. Dice así el texto: El Señor es mi pastor, nada me falta.
Me hace recostar en verdes pastos y me lleva a frescas aguas. Recrea mi alma, me guía por las sendas rectas por amor de su nombre. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado son mi consuelo. Tú dispones ante mí una mesa enfrente de mis enemigos. Derramas el óleo sobre mi cabeza y mi copa rebosa. Solo bondad y benevolencia me acompañan todos los días de mi vida, y moraré en la casa del Señor por años sin término. Fíjense que es un texto bellísimo, es un texto muy breve, tiene apenas 6 versículos. Es un texto que nos hace ver al buen pastor desde la perspectiva de una oveja, porque en realidad es la oveja la que está hablando sobre el pastor, por la experiencia tan buena que tiene con ese buen pastor. Por eso, iluminado por la luz de la revelación, dice el salmista desde el inicio, y es la frase, dijéramos, central, el mensaje más importante: el Señor es mi pastor. Vimos anteriormente figuras de un elegido, en primer lugar, de un siervo, un servidor, en un segundo lugar. Vimos, en tercer lugar, la figura de un mal pastor, uno que, elegido por el Señor, no realizó dignamente su vocación. Vimos también la figura del buen pastor, pero aquí ya empieza diciendo el Salmo: el Señor es mi pastor. Puede haber muchos pastores en el mundo, en la vida, en la historia. Piensen en distintos fundadores de religiones, en distintos filósofos, en distintos sociólogos, que de alguna forma aportan parte de un alimento o del alimento al corazón humano, pero ninguno se acercará ni remotísimamente a lo que implica la actitud, la postura y la vocación de Dios como pastor. Y tenemos nosotros que agradecer que tengamos a Dios como pastor, porque teniendo a Dios como pastor, nada nos falta. Habrá momentos en nuestra vida en los que nosotros necesitemos alimento y Dios nuestro Señor se nos ofrecerá como alimento. Habrá momentos en nuestra vida en los que nosotros necesitemos compañía y estará siempre Dios a nuestro lado. Nada nos falta. Habrá momentos en los que nosotros necesitemos alguna prueba, alguna contrariedad, alguna dificultad, alguna contradicción, porque todo esto, cerca de Dios, nos forja y nos hace crecer. Y estará siempre Dios también a nuestro lado en esos momentos. San Ambrosio tiene un texto muy bello respecto a este punto que les estoy diciendo, de que con el Señor nada nos falta. Escribe así: solo Jesucristo es para nosotros todas las cosas. Si estás herido, Él es tu médico. Ya veíamos en el pasaje de Ezequiel que el mal pastor descuida a las ovejas heridas y el buen pastor cura la pierna quebrada de la oveja herida. Si te abraza la ardiente calentura, Él es la fuente de agua fresca. Si estás oprimido por el peso de la iniquidad, Él es tu justificación y tu perdón. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Y muchas veces nosotros necesitamos el perdón de Dios. Y el perdón de Dios siempre está cercano y siempre está pronto y siempre está disponible. Si necesitas auxilios, Él será tu protector. Si temes la muerte, Él es la vida. Aquí el texto del Salmo, un poquito más adelante, refiriéndose a ese cariño y a ese cuidado y a esa ternura que tiene Dios con cada una de sus ovejas, como buen pastor dice, aunque tenga que caminar por cañadas oscuras. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, habla de la cañada oscura de la enfermedad y de la muerte. Y por eso, si nosotros tenemos que afrontar la cañada oscura, ese valle tenebroso, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Por eso dice el texto de San Ambrosio, si temes la muerte, Él es la vida. Y cada uno de nosotros, seguramente, desde el punto de vista humano, tiene un cierto temor a la muerte, por lo que implica de ruptura, por lo que implica de fin de todos nuestros planes terrenales, por lo que implica de abandono de personas, de cosas, de lugares, de objetos, de costumbres, de hábitos y demás. Todos tenemos un cierto temor ante lo desconocido. Y por eso el Señor, según lo que nos dice aquí San Ambrosio, si temes la muerte, Él es la vida. Si deseas ir al cielo, Él es el camino. Si huyes de las tinieblas, Él es la luz. Si necesitas comer, Él es tu alimento. Gusten y vean, pues, cuán suave es el Señor, dichoso el hombre que espera en Él. Vemos, por tanto, en este comentario de San Ambrosio, la experiencia de un hombre espiritual, de un hombre que experimentó todos esos distintos momentos de la vida, de enfermedad, de hambre, de soledad, de angustia, de temor, de oscuridad, de confusión, de tinieblas, pero lo experimentó desde Dios. Y experimentado todo eso desde Dios, no solo no son malos pasos, sino son momentos de crecimiento extraordinarios, porque con el Señor como pastor nuestro, nada nos falta. Nos hace recostar en verdes pastos y nos lleva a frescas aguas. Es la síntesis del alimento sano de una oveja. El pasto para rumiarlo, para que se convierta en parte de ella misma, en fuerza, en carne, en grasa, en lo que sea, y me lleva a frescas aguas. Y también para nosotros los humanos, pues aunque no sean pastos específicamente, sí es alimento, ahí podemos poner nosotros el pan y el vino, o el pan y el agua. Y son tres elementos y tres imágenes con las que el Señor también se presenta en nuestras vidas. Si hablamos del pan eucarístico y hablamos del vino, que es la sangre del Señor, tenemos nosotros el alimento espiritual que necesitamos. Y si le damos el sentido material de estas realidades al pan y al agua, tenemos los elementos esenciales para mantenernos en vida. Por eso también dice después el Salmo, me guía por las rectas sendas por amor de su nombre. Y sabemos que en esta vida hay muchos caminos equivocados. Y que conocer ya el camino correcto, el camino recto, es una auténtica gracia de Dios nuestro Señor para nuestras almas y para nuestras vidas. Y por eso viene el buen pastor. Y por eso este buen pastor no solo nos guía por las rectas sendas, sino que
va delante de nosotros por esas sendas rectas, por amor de su nombre. Ya les comenté lo del paso por las cañadas oscuras y nos puede ocurrir a todos nosotros, no solo de la muerte, la cañada oscura de la muerte, también puede ser de la enfermedad, también puede ser del abandono, también puede ser de la traición, también puede ser de la infidelidad, también puede ser de la impotencia, también puede ser de los complejos. Todas esas de alguna forma son cañadas oscuras que no nos permiten ver con claridad la luz. Pero si nosotros vamos detrás del buen pastor que va delante de nosotros, podemos llegar siempre a buenos términos, a buenos pastos. Añade el texto: tu bondad y benevolencia me acompañan todos los días de mi vida. Es una síntesis de un alma creyente que ve desde la fe todo lo que le ocurre. Y todo lo que le ocurre es una manifestación de la bondad y benevolencia de Dios. Si son momentos de felicidad, son, dijéramos así, situaciones en las que nosotros vemos directamente la bondad y la benevolencia de Dios. Si son momentos de prueba, requieren un poquito más de fe, pero en el fondo también nos hacen ver que Dios nuestro Señor quiere purificarnos a través de esas pruebas. Y son, por tanto, también las pruebas manifestación de esta bondad y de esta benevolencia de Dios nuestro Señor. Y lo bello es que dice: todos los días de mi vida, y solo bondad y benevolencia. Es una invitación a que nosotros analicemos nuestra vida, todo lo que ha ido ocurriéndonos a lo largo de toda nuestra existencia o en los últimos meses, y que veamos todo eso ocurrido como permitido por la bondad y la benevolencia de Dios nuestro Señor. Créanme que es un grado muy grande de madurez en la fe el atribuir a la bondad y benevolencia de Dios todo lo que nos va ocurriendo en la vida. No tenemos nosotros ni las pruebas, ni la paciencia, ni la santidad de Job, pero él es una muestra y un modelo de lo que tiene que ser también la bondad, la paciencia y la santidad de cada uno de nosotros. Concluyo aquí lo que ese es el tema del círculo y paso a una de las preguntas que me hicieron ustedes en la última semana. Sabemos que el día 4 celebramos a San Francisco de Asís. Les comento entre paréntesis que es el patrono de mi pueblo. Recuerden que los franciscanos fueron los encargados de evangelizar la zona centro de la República y que es una zona muy bien evangelizada. Bueno, pues con motivo de la encíclica Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, y que es una forma que San Francisco de Asís utilizaba para dirigirse primero a sus frailes franciscanos y después a todos los hombres. Con ese motivo, a lo largo de la historia ha habido interpretaciones auténticas e interpretaciones falsas de la figura y de la misión de San Francisco de Asís. En la época de los hippies, allá por los años 60, se quería tomar a San Francisco por esa actitud de desprendimiento de las cosas terrenas y de pobreza, como una especie de símbolo de los hippies, que andaban todos desgreñados y andaban todos sucios y demás. Y posteriormente, basándose en alguna expresión de las obras de San Francisco, sobre todo en el Cántico de las Criaturas, basándose malamente, otros quisieron hacer ver que San Francisco
adoraba a la Madre Tierra, la Pachamama, que se puso de moda también hace poquito más de un año por alguna acción que ocurrió dentro del Vaticano. Pero lo que tenemos que decir es que nunca San Francisco ha sido una figura que puedan reclamar para sí los hippies. Quienes tienen que reclamarlo en ese nivel son las personas que entienden de pobreza y de austeridad y que viven alegremente una pobreza real. Y esos son los franciscanos. Yo tengo mucho que agradecer a los franciscanos en los 4 años que tuve en Tierra Santa por el sentido eclesial con que tratan no solo a los peregrinos, sino a otras congregaciones religiosas de la Iglesia Católica y a otras confesiones cristianas no católicas y, en definitiva, a cualquier persona que se presenta ahí. Tienen ellos como modelo y como lema paz y bien, y realmente viven de esa forma. Y yo los he visto ahí vivir una alegre pobreza que convence y que hace ver que la única riqueza de las personas es Dios. Y teniendo en Dios a la única riqueza, realmente ellos viven su pobreza con alegría, desprendidos de lo poco que tienen y compartiendo eso poco que tienen con los demás. Y esa es la auténtica figura de San Francisco. Y respecto al otro aspecto de San Francisco, presentado también incluso recientemente por algunos de un modo malicioso como adorador de la Madre Tierra, les digo que de ninguna manera es eso. Lo que San Francisco dice es que todos somos hermanos, no que la tierra sea diosa. La tierra, en la concepción de San Francisco, si todos somos hermanos, lo somos porque Dios es nuestro creador y es creador de todo lo visible y lo invisible. Por tanto, también la tierra es una criatura y podrá hablar San Francisco de la hermana tierra, pero no de la tierra como madre y como dueña y como diosa. Que nos quede esto claro y para que la figura de San Francisco sea respetada en su verdadera aportación a Dios nuestro Señor, a la historia de la humanidad y a la historia de la Iglesia. Damos gracias ahora después de nuestro círculo del día de hoy. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.